Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a comenzar con una nueva sesión de su materia de innovación y cambio organizacional y les quiero mostrar para iniciar la clase el día de hoy esta imagen. Esto es un proyecto que yo hice en su momento cuando estaba estudiando de innovación. Es un proyecto de innovación en el aula. Tiene un nombre, le pusimos diseño, se llama aula flexible. Y bueno, esta fue nuestra propuesta. Nosotras, mi equipo y yo decidimos que la educación tradicional pues ya pasó, obviamente, y junto con la educación tradicional, esas filas, ¿verdad?, que formaban el aula, todos los bancos haciendo una fila, ya estaba en el pasado. Hicimos una especie de boceto o de grupo piloto que más o menos tenemos aquí en la pantalla, donde podemos observar que ya no tenemos esas filas que antes teníamos, tenemos estos bancos que son flexibles, ¿verdad?, que se pueden mover y pueden hacer una educación, una experiencia, una educación diferente e innovadora, similar a como es en un trabajo, en el área laboral, perdón. Sí, o sea, no estás en filas trabajando, siempre estás en equipo, con tu equipo, pues trabajando de manera colaborativa, ¿verdad? Y haciendo lluvia de ideas. Entonces, similar a lo que ocurre en el área de trabajo, lo quisimos adaptar en el aula. Solamente quería comenzar la clase con esto para que se den cuenta un poquito de lo que pueden hacer para su proyecto final. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra materia de innovación y cambio organizacional. Estamos ahora en la semana 6. El tema del día de hoy se llama conflicto y negociación de la innovación, cambio y mejora. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Analizar los diferentes conflictos que se presentan en el contexto educativo y cómo se pueden resolver. Los conceptos clave del día de hoy son conflicto, negociación y diálogo. Muy bien. Bueno, primero quiero comenzar la clase del día de hoy haciendo una reflexión, ¿ok? Siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Pero quiero que hagamos un poquito de tiempo para pensar en todos los conflictos que puede haber en el ámbito educativo. Desde alumnos, alumnos docentes, docente, docente, docente directivo, directivo alumno, directivo padre de familia, docente padre de familia. O sea, imagínense todos los que integran el sistema educativo y todos los conflictos que se pueden generar. ¿Ok? Entonces, dentro de esta materia, que obviamente se trata de innovar, de cambiar y de mejorar, pues tenemos siempre que también tratar de resolver estos conflictos de la manera más eficiente posible. Y para esto, pues se tiene que llegar a una negociación. Aquí les puse una frase, ¿verdad?, que creo que tiene toda la razón. La escuela es una institución que educa para la vida. Y en la vida hay que saber convivir. Si la escuela te está enseñando a ser un adulto de bien, pues desde la escuela misma se tiene que aprender a convivir, porque a lo largo de tu vida vas a convivir con muchísimas personas, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, etc. Entonces, la escuela también te debe de enseñar a resolver los conflictos que se puedan presentar y a saber convivir con otras personas. Entonces, para poder tratar de resolver un conflicto, primero tenemos que saber qué es un conflicto. Fíjense bien, es una situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas. Quiere decir que se pueden contradecir, que tienen diferentes opiniones, ¿verdad?, que son antagónicos. Como dice aquí, afirman valores antagónicos, o sea, muy diferentes unos de otros, o
o que tienen de plano pues diferentes intereses y se genera un conflicto, ¿ok? Ahora, hablando del conflicto educativo, ok, o sea, ya hablando de un conflicto en el ámbito educativo, estos conflictos pueden afectar la educación y el objetivo de la educación, ¿ok? Por ejemplo, puede perturbar el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, por ejemplo, si en el aula hay un conflicto, puede perturbar ese proceso de educación, ese proceso de enseñanza que se tiene, ¿ok? Ahora, si no perturba el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede alterar el desarrollo social tanto de la escuela como del alumno, como del maestro, ¿ok? Y no nada más el desarrollo social, sino también el desarrollo funcional de esa escuela. Entonces, aquí lo más importante es primero identificar el conflicto de manera oportuna. Yo creo que esa sería mi recomendación. Identificar el conflicto antes de que explote una bomba, ¿ok? Identificarlo de manera oportuna. Dice aquí que el valor negativo que le confieren al conflicto al ocultarlo, negarlo o ausentarle de toda la acción educativa muestra cada vez más la importancia de entenderlo y tratar de transformarlo. Quiere decir que no te puedes ser de oídos sordos, ¿ok? O de ojos que no ven. Si ya estás detectando que hay un problema, que hay un conflicto, trata de mejorarlo, trata de resolverlo, trata de transformarlo. Pero si te haces el loco, si haces como si no pasara nada, ese conflicto puede crecer, crecer, crecer hasta llegar a la violencia. Entonces, es bien importante que aparte de que se identifique, se resuelva de manera inmediata. Para eso, para poder resolverlo, vamos a recurrir a la negociación, ¿ok? Dentro del campo educativo, como institución que es la educación, obviamente pues va a haber conflictos, ¿ok? Y los sujetos que están involucrados en un conflicto tienen que, cuando se resuelve, tienen que resolverlo de manera equitativa, o sea, quiere decir sin favorecer a uno ni a otro. Ese es un punto importante de la negociación. Vas a llegar a un acuerdo, vas a negociar y ambas partes, o sea, tengo dos partes que están involucradas y que tienen un problema, un conflicto. Voy a tratar de resolverlo de manera equitativa sin que uno se enoje y el otro ya esté a gusto porque se resolvió su problema y el otro grupo esté inconforme. O sea, tengo que resolverlo para ambos, ¿ok? De manera igualitaria. Entonces, para poder resolverlo se necesita también el compromiso de los involucrados. O sea, si los involucrados no quieren resolver el conflicto, va a ser muy difícil, aunque exista un intermediario, va a ser muy difícil tratar de hacerlo. Los dos tienen que estar comprometidos a darle solución al conflicto. Entonces, aquí surge la necesidad de tener esta competencia, porque es una competencia que se debe de tener, que se llama negociación, ¿ok? Como parte fundamental de la gestión educativa. Bueno, y ahora, ¿cómo se maneja la negociación? ¿Cómo voy a calmar esas aguas para que el conflicto no llegue a más? Hay diferentes estrategias, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que ahorita hagamos como otra vez una reflexión sobre la negociación, pero es muy sencillo. Primero, saber escuchar el problema o el conflicto, saber escuchar y saber detectarlo. Hay veces que a lo mejor no lo vas a escuchar, pero lo vas a observar. Entonces, presta atención a tus sentidos. Si quieres recabar información acerca del conflicto, escuchar ambas partes de manera neutra, como intermediario, ¿no? Si hay un conflicto entre dos alumnos, escuchar ambas partes. A ver, Juanito, cuéntame qué pasa. A ver, Susanita, cuéntame qué pasó. Ya que escuchas las versiones, tratar de comprender el origen del problema, el origen del conflicto. ¿Ok? Saber escuchar,
saber diagnosticar y valorar el conflicto es bien importante. Pues ya que entendiste cuál es el conflicto, tratar de resolverlo desde la raíz, de manera equitativa, ¿verdad? Otro punto importante, cómo se puede manejar esta negociación, es poner a ambas partes, ¿verdad? Darles la información que resolviste. O sea, sabes que Juanito, fíjate que Susanita se siente mal por esto, pero pues ella también debió haber actuado de esta manera. O sea, poner al tanto a las dos partes de cómo se va a resolver la situación. Preguntarles si están de acuerdo con esta negociación que se va a hacer y llevarla a cabo. Entonces, como conclusión de la sesión de hoy, ¿ok? Yo creo que es bien importante el manejo de conflictos en cualquier área, no nada más en la educación, pero en especial en el ámbito educativo puede tener repercusiones mayores, ¿sí? Desde impedir que aprendas lo que tengas que aprender, desde llevarte mal con tus compañeros, desde llevarte mal con los directivos, puede tener grandes repercusiones. Entonces es bien importante contar con esta competencia que es la negociación. Hay que estar tranquilos, hay que aprender a escuchar y hablar, ¿ok? Si vas a exigir algo, también es importante saber el cómo lo vas a hacer. Bien, eso es todo por la clase del día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye.